bendiga. Espero que se encuentren bien. Les extiendo un cordial y fraterno saludo a todos los que están conectados. Gracias por ser parte de este proceso. Definitivamente ha sido un caminar muy especial. Espero que lo hayan sentido así, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos elaborado. De corazón espero que ustedes puedan disfrutar mucho esto. Eh, Me confirman que me están escuchando bien, que me escuchan perfecto. Perfecto. Entonces hoy, mañana es la última clase a las 7 de la mañana. Va a ser una clase muy especial porque van a haber herramientas para trabajar aspectos cognitivos. Eh, Van a utilizar un par de herramientas que les van a ayudar muchísimo. Sin embargo, hoy también voy a aprovechar para despedirme de ustedes como grupo, porque la clase de mañana van a tener su segunda sesión con Olga Negrete. Particularmente yo mañana sábado tengo un cruce con posgrado y no voy a poder acompañarles. Así que voy a disfrutarme al máximo esta clase para que de pronto podamos ir cerrando ciertos aspectos y ya de manera inmediata vamos a ir cerrando ciertos temas que tenemos aquí abiertos, sobre todo lo del constructivismo y lo del aprendizaje basado en problemas. Recuerden, aquí siempre un servidor. Antes de irme, les dejaré nuevamente mis redes sociales, mis números, con los cuales espero, pues, si así lo requieren, puedan estar en comunicación conmigo. Sí, el lunes arrancamos un diplomado que podríamos decir que es complementario a este, para los que no lo han hecho, que es el diplomado en docencia universitaria. Así que vamos a ver eh, muchas más herramientas, así que también estarán invitados, pero en términos del evento de neurodidáctica, ya mañana cerramos los encuentros sincrónicos, ¿ok? Perfecto. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a dar inicio en el día de hoy. Vale, ayer estuvimos viendo un poquito sobre el constructivismo. Voy aquí a hacer como un resumen para continuar en lo que quedamos el día de ayer. Ayer hablamos un poco sobre constructivismo, enfoques y perspectivas. Decíamos que el constructivismo se centra en el proceso de construcción, que no es solamente transferir información, sino generar escenarios donde el conocimiento se pueda producir, que el constructivismo busca generar personas competentes, críticas, creativas, reflexivas y sobre todo capaces de solucionar problemas de su entorno. Decíamos que el constructivismo busca personas creativas, inteligentes, capaces de resolver problemas, dinámicos, pues hombres de ciencia, mujeres que construyan conocimiento y que obviamente incorporen nuevas tecnologías. Hablábamos del constructivismo sociohistórico y del constructivismo sociocognitivo ayer. Hablábamos sobre qué es y qué no es el constructivismo. Y con respecto al constructivismo sociohistórico, decíamos que Vygotsky nos planteaba que el conocimiento que no proviene de una experiencia no es realmente un saber. Hablábamos también de la zona de desarrollo próximo y hablábamos de la distancia que debe haber entre lo que el estudiante es y lo que nosotros vamos a enseñarle. Y el andamiaje, que decíamos que es esa relación entre el nivel de dificultad y el nivel de apoyo que nosotros le suministramos al estudiante. También hablábamos un poquito de Montessori y con Montessori pues planteábamos unos principios fundamentales.
de libertad, espontaneidad y autonomía. Hablábamos de las etapas de desarrollo. Fue un tema con el que cerramos la clase de ayer, que fue bastante, pero bastante interesante. Lleguemos aquí. Hasta aquí quedamos ayer. Miren, miren lo que decía Montessori. La mayor señal de éxito, decía Montessori, la mayor señal de éxito de un profesor es decir, ahora trabajen como si yo no existiera. ¿Sí? Ahora trabajen como si yo no existiera. Era lo que decía Montessori. ¿Sí? Quiere decir que nuestro mayor éxito es la autonomía. Nuestro mayor éxito es poder decir, ahora trabajen como si yo no existiera. Estar en el aula y sentir que los estudiantes trabajan por sí mismos, resuelven el problema por sí mismos y estamos ahí en función de poder intervenir cuando sea necesario. Esa es la mayor señal de éxito de un maestro. Y uno de los principios de Montessori que ha sido muy revelador para mí, pero al mismo tiempo que no ha sido sencillo de poder aplicar en mi vida como profesor y mucho menos ha sido fácil de aplicar en mi vida como maestro, como padre, como padre, es esta. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y miren que dice cualquier ayuda innecesaria, innecesaria. Es decir, habrán ayudas que van a ser necesarias, pero las ayudas innecesarias son un obstáculo para el desarrollo. ¿Por qué? Esto es uno de los principios del constructivismo de Montessori que más dificultades me cuesta. Porque ¿cuándo saber? ¿Cuándo saber si es necesario o no? Regálenme un segundo. Qué pena con ustedes. Les decía que ¿por qué es difícil? Porque ¿cómo discernir? ¿Cómo saber si la ayuda es necesaria o innecesaria? Como papá, pues obviamente su seguridad siempre va a estar en mis prioridades. Tengo un par de mellos y como papá me tocó aprender a gestionar mis emociones, sobre todo cuando ellos en los primeros 3 años se caían. Yo creo que una reacción natural de todo papá es salir corriendo a atender a su hijo, pero progresivamente comenzamos como a tomarnos esos breves segundos para evaluar la situación. Y nos dábamos cuenta que de cada 10 caídas, quizás en 6 o 7, ellos podían levantarse y continuar por sí mismos. Que sí habían un par de caídas en los cuales nuestra intervención era necesaria, porque quizás se golpearon la cabeza, porque quizás de pronto estaban sangrando o porque definitivamente el golpe fue lo suficientemente fuerte y es preciso de pronto intervenir. Pero no fue sencillo aprender a evaluar, sí, y aprender a brindarle la confianza desde la distancia. No ignorarlos, no, no, sino decirle, hijo, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Crees que te puedes levantar? Ellos van a esperar que nosotros intervengamos, ellos van a mirarnos y van a querer que uno los cargue, pero desde la distancia, papá, te sientes bien, vamos, levántate, tú puedes. Y si definitivamente no se puede, intervenir. Sí, evaluar la seguridad, que es lo primordial, pero evaluada la seguridad y desde la distancia considerar que hay posibilidades de que ellos puedan resolver la situación es lo importante. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Los estudiantes dicen, profesor, nada, no puedo,
no doy cómo sistematizar este problema. Profesor, no puedo desarrollar este algoritmo. Profesor, esto es muy difícil. Y yo siempre les digo a ellos, eh, ¿comer es fácil o difícil? Me dice, profesor, es fácil. ¿Comes todos los días? Sí, bien, pues. Al niño que algún día fuiste, se le dificultó 2 o 3 años aprender a comer. Así que esto es difícil porque no lo sabes hacer, pero cuando lo aprendas será la cosa más fácil. Así que te animo a que aprendas. Te animo a que lo intentes tú, que tú lo puedas hacer. Y aquí hay algo que hay que reconocer, y es que eh, muchas veces las tareas que se dejan en la escuela, los papás terminan haciéndolas y sobreponen la aprobación del maestro sobre el aprendizaje de su hijo. Es más importante que el maestro apruebe la tarea que mi hijo aprenda. Y terminamos nosotros dando ayudas innecesarias que terminan convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo. ¿Sí? Entonces, y les voy a confesar, yo soy una persona que me gusta mucho y creo que ustedes se dieron cuenta cuando vimos presentaciones disruptivas. Me gusta mucho la parte gráfica, me gusta mucho el diseño gráfico. Y en estos días, mi hija hizo su propia tarjeta de cumpleaños para sus 9 años de edad, que van a ser ahora en julio. Cumple 9 años de edad, se me adelantó ella, hizo su propia tarjeta. Como amante de la parte gráfica, como diseñador gráfico en cierta medida, em, obviamente habrá muchas cosas que yo quisiera cambiarle a la tarjeta, pero muchas cosas, ¿sí? Pero lo hizo ella, hizo la tarjeta, eh, está enamorada de su tarjeta. Así que muchas veces toca a nosotros eh, renunciar a nuestras expectativas de que la gente reciba una tarjeta maravillada, ¡ay, excelente, qué tarjeta tan hermosa! A aceptar lo que los estudiantes pueden hacer en la etapa de la en el desarrollo en la que se encuentran. No es fácil, no es fácil porque uno quiere intervenir. Yo quiero intervenir en el diseño de la tarjeta. Yo quiero decirle, mire, y les voy a ser honesto, yo tengo 42 años. En este momento estoy haciendo unas remodelaciones en mi casa, ¿sí? Y tengo la fortuna, gracias a Dios, de tener a mi mamá y a mi papá con vida. Tengo 42 años y a mis 42 años todavía llega mamá, todavía llega papá y quieren intervenir. Yo digo, mamá, tranquila, yo tengo una idea en la cabeza, déjeme hacerla, ¿sí? ¿Por qué no? Hazle esto, mueve esto acá, coge esto acá, ¿sí? Eh, Está ese deseo de intervenir. Muchas veces como profesores también somos así. Queremos intervenir y nuestras intervenciones innecesarias es un autosaboteo del proceso. Por ejemplo, miren, quiero que guarden del profe Ever este mensaje. El papá, la mamá, el maestro no deben convertirse en una máquina de solucionar problemas. Si usted se convierte en una máquina de solucionar problemas para sus hijos, no se queje más adelante de tener hijos incompetentes. Si usted comienza a resolver todos los problemas de sus estudiantes, no se queje por tener estudiantes incompetentes. Por el contrario, como papá, más que ser una máquina de solucionar problemas, debo ser una plataforma problemática. Ahora, no debo convertirme en un problema, en un dolor de cabeza para mi familia, no quiero decir eso.
Quiero decir que yo tengo que ser una plataforma donde mis hijos puedan tener contextos problemáticos, ¿sí? Chicos, vamos a emprender, vamos a hacer esto, qué ideas tienen, qué quieren hacer, qué vamos a hacer ahora en vacaciones. Por ejemplo, comienzan las vacaciones hoy. Perfecto. Vamos a reunirnos. La niña que es mayor, mi amor, cuéntame, ¿qué planes cree que podamos hacer? Ahora, ten en cuenta esto, ten en cuenta que tenemos 2, 4, 5 días que papá de pronto puede tener movilidad y más o menos tenemos esto. ¿Qué crees que podemos hacer? Viene el cumpleaños, mi amor. ¿Qué has pensado en tu cumpleaños? ¿Cómo te gustaría que fuera? Considerando esto, considerando que tenemos estas limitaciones para hacer el cumpleaños. Piensa y me cuentas. Tú escoges la comida, tú escoges esto. Obviamente tenemos un tema, un presupuesto. Vamos a salir a mercar, ¿cierto? Vamos a comprar la merienda, ¿sí? Soy papá. Mi amor, mira, vamos a hacer lo siguiente, que ya sabe sumar. Obviamente está en cuarto de primaria, maneja unas operaciones básicas. Mi amor, mira, vamos a comprar tu merienda, así que yo te voy a dar un presupuesto de 20, ¿sí? De 20.000 pesos, pero yo le pongo allá 20 para que sea más sencillo. Y ahora tú vas a escoger los alimentos para ver lo que sobre, ¿sí? Lo que sobre va para una alcancía, para tu alcancía. Es decir, darles a ellos la posibilidad de participación, ¿sí? Para que, y muchas veces toca, de alguna manera, aceptar algunas cosas que ellos dicen. Obviamente, siempre uno siendo orientador, porque nunca vamos a perder ese rol en la vida, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros hijos, ser orientadores. Prestemos atención al siguiente video y quiero, por favor, que estén muy atentos a este video. ¿Sí? Actuar como equipo, la perseverancia, perfecto. Es increíble la palabra y el apoyo de los demás niños. En principio era conductivista porque buscaba un resultado. Dice, la instructora trataba de ayudarlo, ¿vale? El enlace de, ¿a qué te refieres el enlace del video? Si lo vi completo, me emocioné. La actitud desarrollada en los compañeros es realmente algo que se debe trabajar, ¿vale? Vale. Ah, excelente, Nelmir. Bien, bien. Sí, hay muchas cosas que se pueden extraer en términos de reflexión del video, pero hay algo que a mí me llamó la atención y me gustaría compartírselo. Siempre que muestro los videos, y obviamente también son elementos muy importantes. Uno, el niño, la resiliencia del niño. Dos, el apoyo de sus estudiantes. Pero para efectos de la clase que estoy desarrollando hoy, quiero centrarme en un elemento para mí muy importante, la maestra. Miren, voy a hablar de Colombia, voy a hablar del Caribe colombiano, voy a hablar de Montería, donde yo vivo. Este tipo de escenarios suelen verse con frecuencia en mi contexto. Chicos que no pueden eh, resolver una situación en educación física, ¿sí? No pueden hacer un cuajo, no pueden hacer un salto, ¿ya? Sí. Y lo viví en la escuela en la que yo estudié y lo veo todavía en muchos profes. Si este video hubiese sucedido en las escuelas de mi comunidad, lo más probable es que en el primer intento, ¿sí? El profesor le hubiese dado el ánimo y en el segundo intento o el tercer intento, el profesor hubiese ya suspendido la actividad y le hubiese dicho, ven, no te preocupes, gracias por intentarlo, te esforzaste, ¿sí? Y pues bien, te voy a poner una nota eh, en consideración a tu esfuerzo. Y pues bien, aunque suene algo muy salomónico, lo curioso es qué está sucediendo en el cerebro de los chicos. Es decir, yo me pongo a pensar en este niño y yo digo,
La maestra no le permitió que el chico se auto regalara el no puedo, ¿sí? Si nosotros le permitimos en muchas circunstancias a los sujetos que estamos formando el no puedo, de hecho, mire, hay una frase que se la atribuye a Henry Ford. Henry Ford decía, si digo que puedo y no digo, si digo que puedo o digo que no puedo, en ambos casos tengo la razón, decía Henry Ford. Si digo que puedo o digo que no puedo, en ambos casos tengo la razón. Porque si digo que no puedo, creeré tanto que no puedo que no haré lo suficiente. Así que tarde o temprano demostraré que tenía la razón. No pude. Pero si digo que puedo, si creo que puedo, me esforzaré lo suficiente porque creo que puedo, daré, mejor dicho, todo de mí porque creo que puedo, que finalmente terminaré demostrando que puedo y también tendré la razón. Entonces decía Henry Ford, si dices que puedes o dices que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Ahora, la pregunta es, ¿qué razón quieres tener? ¿La razón del no puedo o la razón del sí puedo? Entonces, esta profesora creía en el chico, aunque el niño no creía quizás en él, y se convirtió en una coaching, se convirtió en un sujeto que le ayudó a superar sus limitaciones al niño. Para mí es de admirar. ¿Y por qué es de admirar? Porque yo particularmente he pecado mucho en esto. Yo particularmente he sido flexible muchas veces cuando de pronto debía ser un poco más rígido, ¿sí? Obviamente, recuerden, hasta donde sea necesario, hasta donde sea necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que definitivamente ya también hay que aprender. Por eso le digo, para mí es lo más difícil. Cualquier ayuda innecesaria, es decir, para mí esto es lo difícil porque ¿cómo saber que definitivamente el sujeto puede o no puede? O sea, ¿cómo saber exactamente? Hay que estar precisamente evaluando. No sea que lastimosamente, de manera obstinada, de pronto podamos llegar al otro extremo que también de pronto podría ser peligroso. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, decía Sócrates, dejad que quien vaya a mover el mundo primero se mueva a sí mismo. Es decir, entonces lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que los chicos y a que nuestros estudiantes aprendan a tener confianza en sí mismos, ¿sí? Aprendan a expresarse y aprendan a resolver problemas. Así que una neurodidáctica, entonces es una didáctica participativa, activa, reflexiva, crítica, creativa, estrategias que se puedan utilizar. Eh, Hubo una migración de carpetas y hoy termino la clase con ustedes y entro a revisar el material porque yo hice una migración de una plataforma a otra y me informan como que hubo ciertas circunstancias que han llevado a la ausencia de archivos o a duplicados de lo mismo. Entonces, termino la clase con ustedes hoy, más o menos 8:30, 8:45, porque voy a dedicar gran parte del resto de la noche a poder dejarles listo todo el material. ¿Sí? Tengo que revisar que la carpeta que tengo en mi disco duro esté completamente copiada y debidamente copiada en una plataforma nueva que estamos utilizando, que es la plataforma Box. Y necesito, pues, obviamente, hacer una inspección que debo reconocer no la había hecho. Pensé que la migración se había hecho de manera correcta, pero ya hoy me han hecho de pronto la observación porque yo no había revisado y voy a ponerme en la tarea de subsanar cualquier tema que esté en la plataforma. Así que
A ustedes, muchas gracias y me excuso de todo corazón eh, porque, porque definitivamente hay responsabilidad mía en que el material de pronto no esté completo y se merecen de que esté completo. ¿Ok? Entonces, miren, aún en contextos universitarios, hay un imaginario que los profesores universitarios piensan que como son estudiantes ya adultos, no les gusta jugar. A todo el mundo le gusta jugar. ¿Sí? A todo el mundo le gusta participar, a todo el mundo le gusta hacer. Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame. Déjame hacer, déjame hacer y lo aprendo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en la neurodidáctica es dejar que los chicos hagan. Muchas gracias, no. No, necesito hacerlo porque efectivamente es mi responsabilidad. Dice, miren lo que decía Montessori. Nuestra obligación como profesor para con nuestros estudiantes es darles un rayo de luz y seguir nuestro camino. ¿Sí? Hay un verso que me gusta mucho, que es este. Echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Eso es lo que hacemos los maestros. Echa tu pan sobre las aguas. Miren, quienes son maestros saben lo que estoy diciendo. O sea, yo tengo estudiantes que les di clase en preescolar que hoy en día ya son profesionales. ¿Sí? Que ya hoy en día son personas, hace 18 años estaban en preescolar y ya hoy en día literalmente son profesionales. Y, y uno alcanza a ver que cada palabra, cada, cada consejo se convierte en una fortaleza para ellos. Entonces, la educación termina siendo también un acto espiritual, termina siendo un acto socioemocional, afectivo, estético. Así que tenemos que hacerlo con esa magnitud. Ya vimos Vygotsky, ya vimos Montessori. Ahora veamos a nada más y nada menos que a Ausubel. No podríamos eh, generar ABP si no consideramos a Ausubel, ¿sí? Cada uno de ellos nos está aportando algo. Vygotsky andamiaje, ¿sí? Montessori autonomía, espontaneidad, libertad. Y ahora viene Ausubel y nos pone nuestro tercer elemento para el aprendizaje basado en problemas, significados. Ausubel se centra en el significado. Ausubel decía, si tuviese que reducir toda la psicología educativa en un solo principio, dice Ausubel, sí, dice Ausubel, eh, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje, lo más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enseñe consecutivamente. Entre usted más conozca a su estudiante, va a ser más fácil. Permítanme ponerles un ejemplo de esto. Permítanme ponérselo. Eh, como, como líder en una comunidad eh, cristiana, pues tenía la oportunidad de aconsejar a personas que necesitaban obviamente esto, principalmente hombres y esposos. Mi esposa eh, con mujeres y esposas. Y hubo una persona con la que venía conversando, la venía conversando, y yo le venía explicando la importancia de que él tenía que hacer un alto en su vida, que tenía que tomar decisiones radicales, que su vida se estaba desboronando y él no se percataba que si no hacía un alto en su vida, cuando quisiera darse cuenta, pues ya iba a ser demasiado tarde y quizás de pronto las pérdidas iban a ser
ya irreparables. Y yo se lo expliqué de muchas formas, le intenté dar el consejo, le mencionaba algunos aspectos para que tuviera en cuenta, le motivaba a que reflexionara, a que pensaba, le incluí aspectos de la psicología existencialista de Víctor Frank, le estuve hablando precisamente tanto de los principios bíblicos espirituales. Y esta persona nada, seguía empeñada y no me entendía. Y de algún momento yo comencé a buscar, decía Albert Einstein, el que hace lo mismo y espera resultados diferentes es locura. El que hace lo mismo y espera resultados diferentes es locura, es loco. O sea, hay que cambiar la estrategia. Entonces, por un momento, comencé a reflexionar y yo dije, ve, él es taxista y hay algo que tienen los taxistas y es que tienen, cuando el taxista tiene muchos años siendo taxista, como es el caso de la persona que estaba aconsejando, eh, suelen tener un alto conocimiento en mecánica, porque, y sobre todo cuando son de la vieja escuela, son personas que están muy involucrados en el mundo automotriz, en el mundo mecánico, y esta persona no era la sección porque curiosamente hablaba mucho de carros y en más de una ocasión me aconsejaba cosas. Y me hablaba y me decía, es decir, cuando no hablábamos de temas de consejería, hablábamos era de carros. Así que en una sesión, después que hablábamos y sentí que nada había cambiado en cómo él, porque siempre la culpa era de ella, la culpa era de mis hijos, la culpa es de mi esposa, y no lograba que él lograra entender las implicaciones que él tenía en esto. Entonces un día terminamos la consejería y le dijo lo siguiente. Le dije, ¿sabes qué? ¿Puedo pedirte un consejo? Le dije yo, ¿puedo pedirte un consejo? Sí. Y literalmente le conté algo que me había pasado muchos años atrás, pero se lo conté como si me estuviese pasando ahora. Yo le decía, mira, hace un par de meses mi carro comenzó a presentar un ruidito en la parte de la llanta del conductor, pero como yo estoy tan ocupado, no he podido sacar el tiempo y hablar al mecánico. Y resulta que hace como 15 días ya el sonido dejó de ser un sonido pequeño, ya es un sonido más notorio, pero ahora comenzó hace 15 días a temblarme la llanta y cuando la llanta comienza a vibrar. Y ahora, hace 5 días atrás, y siempre le decía, pero es que no pude sacar el espacio, no pude sacar el tiempo de llevarlo al mecánico, de buscar, obviamente, mecánico, ¿sí? Y le decía, no, y hace como 5 días, cuando doblo completamente, suena un trrr, pero no he tenido tiempo para llevarlo al mecánico. Y ya ayer, literalmente, sentí que el carro comenzaba como a inclinarse hacia una parte y le decía, pero no tengo tiempo. Es decir, repetía lo que él me decía en consejería. Sí, que él no tenía tiempo para buscar ayuda profesional, que no tenía tiempo de pronto para hacer un proceso con su esposa, que él no tenía tiempo porque estaba muy ocupado. Entonces yo comencé a utilizar el mismo discurso y no tengo tiempo. Él se molestó tanto, pero, o sea, molestó tanto como cuando a alguien le duele algo. Me dice, profesor, porque no, él me dice de otra forma. Ya. Y me decía, hombre, ¿cómo es descuidado así con el carro? Ese carro que usted tiene, él me dice que es un carro fino. Ese carro que usted tiene es un carro fino y resulta que ese daño hace 3 meses atrás o hace 2 meses atrás le hubiese salido por $50 o $100 si lo hubiese llevado al mecánico. Pero ya por todo lo que usted me dice, profe, usted más o menos se va a gastar casi 1.000 o 2.000 dólares reparando el carro. Y si usted no lo hace, se va a tirar esto, va a dañar esto, va a dañar esto otro, va a dañar esto otro, va a dañar esto otro. Y mejor dicho, usted no va a tener plata con qué reparar ese vehículo, profe. Saque el espacio, saque el tiempo, llévelo, búsquelo. Cuando ya él se emocionó y comenzó a regañarme, entonces yo le dije a él, tranquilo que el carro, gracias a Dios, está bien. Esto me pasó hace muchos años atrás y sí tienes toda la razón. Por no haber detenido mi carro, ese daño me salió súper costoso cuando me ocurrió. Pero mira cómo te emocionas hablando de un carro.
y que venimos hablando de tu vida, de tu relación, de tu matrimonio, de la relación con tus hijos, y me responden lo mismo que yo te estaba respondiendo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para hacer ese alto, para detener, para revisar, para centrarnos en esto. Y asimismo, lo que a ti te estaba pasando hace 3 meses, hace 3 años atrás, se hubiese resuelto simplemente si hubieses comunicado, si hubieses tenido comunicación. Pero ya hoy en día, hoy, si no paras tu vida, si no detienes tu vida, hoy va, ya cuando quieras darte cuenta, no vas a tener cómo resolver este problema y te vas a arrepentir. Miren, cuando utilicé sus recursos cognitivos, cuando utilicé sus estructuras cognitivas, es decir, hablarle en su lenguaje, utilizar ese discurso analógico, eh, ese discurso metafórico, ese discurso figurado, él abrió los ojos como si por fin me hubiese entendido, ¿sí? Como si por fin me hubiese entendido. Y una de las cosas que rescatamos en la teopedagogía son argumentos que coinciden mucho con el constructivismo contemporáneo. Por ejemplo, y con el permiso de ustedes, nosotros cuando estudiamos los evangelios, una de las cosas que observamos en las prácticas formativas de Jesús es el uso de metáforas y de analogías. Te haré pescador de hombre. Utilizaba los recursos cognitivos de la persona. Quien no es pescador no entiende, pero quien es pescador sabe lo que Jesús le intentó decir a Pedro. ¿Sí? Sabes que vas a ser el primero que te tendrás que levantar. Tendrás que levantarte muy temprano y preparar la red. Sí, todo figurativamente. Cada vez que te despidas de tu esposa, no vas a saber si va a ser la última vez que la ves. ¿Por qué? Porque esa es la vida del pescador. ¿Sí? El pescador cuando se levantaba, tenía que levantarse antes que todo el mundo, tenía que preparar sus redes, tenía que despedirse de su familia sin saber si podía volver. Y cada ida era una incertidumbre de si podía o no podía pescar. Iban a haber días en los que iba a venir con las manos vacías, iba a venir días en los que iba a venir con las manos llenas. La vida de un pescador es una vida de incertidumbre económica, vital, familiar, social. Así que ese llamado de que te haré pescador de hombre tiene una connotación mucho más grande si se observa desde la perspectiva cognitiva de un pescador. Así que el uso de parábolas, de metáforas y de preguntas era el fundamento del discurso misional de Jesús en la manera en cómo él llegaba a la gente. Miles de años después nos encontramos con Piaget, Vygotsky, Freire, y estos autores coinciden en gran medida. Ahora, este tipo de narrativas anteceden a Jesús hasta con el mismo Sócrates, con la mayéutica y con el uso precisamente de recursos que trabajaran desde la perspectiva del individuo. Pero yo no puedo trabajar desde la perspectiva del individuo si no eh, reconozco lo que el estudiante sabe. ¿Qué sabe? ¿Cuál es su mundo? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su perspectiva de vida? ¿Sí? ¿Cuáles son sus intereses? Decía Ausberg, averígüese esto. Entonces, cuando yo entendí que no tengo que hablar en mi lenguaje, ¿sí? De hecho, eh, en esa narrativa teopedagógica aparece después Pedro, aparece Pablo y Pablo dice, me hice griego para hablarle a los griegos, me hice romano para hablarle a los romanos, me hice judío, aunque él era judío, para hablarle a los judíos, me hice como quien no guarda la ley para hablarle a los que no guardan la ley, me hice como, decir, él hablaba de una decodificación discursiva. Por eso en muchos de sus libros habla de la armadura de Dios. ¿Por qué hablar de la armadura de Dios? Estaba utilizando un recurso metafórico, dado que en ese contexto la gente estaba muy familiarizada con los soldados romanos, por lo cual utilizó la narrativa figurativa de la armadura para presentar un discurso. Entonces nosotros cuando estamos explicando, cuando estamos desarrollando una clase,
tenemos que aprovechar los discursos narrativos del contexto. Por eso yo les decía, texto, contexto, subtexto, metatexto. Cuatro elementos importantes y básicos de la enseñanza. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hablarle a un niño de primaria, de preescolar? Tengo que hablarle, tengo que hacerme un niño de preescolar. Ustedes lo vieron en las clases. Si me toca ponerme a jugar con un niño de sexto para enseñarle al niño de sexto, jugaré con el niño de sexto. ¿Sí? Y si me toca dar una clase en preescolar, me debo convertir en un niño literalmente, jugar con ellos, interactuar con ellos, participar con ellos, cantar con ellos. Todo es un juego para ellos. Comer es jugar, bañarse es jugar, sí, dormir es jugar. Me refiero en la relación padre-hijo. Todo para ellos es un juego. Así que tengo que llevar todo el discurso mío con ellos formativos a la gamificación, porque ese es su lenguaje, ¿sí? Ese es su lenguaje. Entonces, averígüese esto y enséñese consecuentemente. Enseñar consecuentemente a lo que yo reconozco del individuo, utilizando sus estructuras cognitivas. Así que para poder enseñar, tengo que utilizar las estructuras cognitivas del individuo. Pare de contar, ¿sí? ¿Me comenta si se entendió? Lili, pero ya esa recomendación ya no es hacia mí, ya es con la parte administrativa de de la CRE. Mónica, es tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para poder partir. Así es. ¿Se ha entendido lo que hemos hablado? Sí. Ok. Preguntas, utilicen los recursos cognitivos. Hay un diplomado, nunca lo he desarrollado con la CLEP, pero sí lo he desarrollado por fuera de la CLEP, que es el diplomado sobre teopedagogía eh, y liderazgo para la enseñanza juvenil. Es decir, más que todo para el tema de coaching en contextos de fe, ¿sí? Y he tenido cursos donde pues, van desde, desde líderes cristianos como también personas que hacen procesos formativos en iglesias católicas, de todo, porque no nos centramos en una fe en particular, lo que nos centramos es en extraer procesos, traer recursos para generar un ejercicio que le permita llegar al individuo, ¿ya? Entonces, ojalá que algún día se pueda ofertar en este tipo de contextos, pero es muy interesante. Vale, ok, continuamos. Miren, eh, hablemos de los sentidos y los significados. Entonces, esto que hemos conversado nos lleva a preguntarnos sobre cómo percibe los individuos la realidad. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace más de 13 años, no, hace 15 años atrás, 2010, 2010. Estaba en clase con grado segundo de primaria. Segundo de primaria, podemos estar hablando de niños de 7 años aproximadamente. Y yo, para ellos, era el profesor de tecnología informática, colegio privado. Se ha dicho de paso, era un colegio personalizado. Podían haber por salón 18 estudiantes. Tenía un auxiliar en aula y
estábamos trabajando en tecnología, imágenes vectoriales, que es crear imágenes a partir de figuras geométricas. Así que quise aprovechar la clase de imágenes vectoriales para hablar un poco de inteligencia emocional. Así que comencé a mostrarles, eh, primero, antes de todo, quiero que ustedes me digan qué están viendo, qué ven en pantalla. Me escriben, porfa, qué están viendo en pantalla. Dice un rostro asombrado, una carita asombrada, una cara sorprendida, una cara de admiración, carita de asombro. Perfecto. Una imagen de asombro. Perfecto. Ok. Coincidimos de que es una imagen de asombro. Coincidimos que es una imagen de asombro. Y yo estaba en esa clase enseñándoles algo de emociones con imágenes vectoriales. Entonces yo le decía, vamos a hacer un circulito. Le decía, cojamos con la computadora. Estábamos trabajando en un programa que se llama Firework. Con la computadora hagamos un circulito, perfecto. Vamos a hacer dos círculos más pequeños, tenemos los ojos perfectos. Vamos a hacer dos círculos más pequeños, perfecto. Y entonces yo le decía, vamos a coger una línea y vamos a poner la curva. ¿Cómo está la carita? Y ellos me decían, feliz, ok. Vamos a hacer otra carita. Entonces hacemos un circulito y ellos hacían el circulito en el computador. Hacemos un ojito, perfecto. ¿Cómo vamos? Bien. Hacemos el otro zorguito, vale, y tiramos acá, y lo tenemos. Hacemos y ¿cómo está la carita? Está triste. Y yo preguntaba, ¿qué nos hace felices? Me hace feliz cuando papá me regala un regalo. Perfecto. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz cuando, perfecto. ¿Qué me hace triste? Y ahí, entre esas preguntas, surgen cosas interesantes. Me pone triste cuando mi papá le grita a mi mamá. Entonces, es una forma también de poder, de alguna manera con los niños, poder también orientarlos tranquilos, no es por culpa tuya. De ahí comenzamos uno también a extraer información, pero no me quiero desviar, eso sería para otro momento. Pero cuando llegamos a esta cara, cuando yo les pedí a ellos que hicieran un círculo, hicieran un ojito, hicieran el otro ojito, hicieran dos círculos más, y yo les pedía que pusieran un círculo en el medio. ¿Sí? Yo esperaba que ellos dijeran lo que ustedes están diciendo. Asombrado, admirado, ok. Pero resulta que había un estudiante que nunca olvidaré su apellido, Olmos. Dijo, profesor, eso es un payaso triste, un payaso triste. Bien, quizás en otros tiempos yo hubiese asumido ese comentario como un saboteo de la clase, pero ya estaba metido en esta onda del constructivismo, así que no subestimé lo que dijo él. Y comencé a preguntarle, y yo dije, déjame ahí, yo quiero ver dónde está el payaso triste. Y comenzaba a mirar la imagen, y comenzaba a ver la mirada. Le pedí al auxiliar que me dijera qué veía, y me dice, no, una cara con asombro. Y yo decía, ¿tú ves a un payaso triste ahí? Y me decía, no veo un payaso triste ahí. Entonces, me cansé y le dije, entonces ellos como comenzaron todos los niños comenzaron a ver el payaso triste menos el profesor. Y eso les causaba risa, porque el profesor no podía ver el payaso triste. Y no pude ver el payaso triste, así que le pedí a Olmos que me mostrara el payaso triste. Olmos se paró, se acercó y con el mouse cogió lo que para mí era la boca, lo pintó de rojo y me dijo, profesor, el payaso está triste. Y entonces yo vi y vi el payaso y vi que el payaso está triste, ¿sí? Y vi que el payaso está tan triste que no se ve su boca, que lo único que se ve es su nariz y una mirada perdida, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a Olmos, ¿por qué el payaso está triste?
Y Olmo me dijo, porque sus papitos pasan peleando. No sé si alcanzan a entender lo que les quiero decir, pero cómo juega la percepción, cómo juega obviamente el contexto y el subtexto del individuo en el aprendizaje. Entonces, eh, es importante que nosotros como maestro exploremos esas percepciones, ¿sí? Averigüemos, conozcamos desde dónde, desde un diálogo. Miren, eh, en la escuela en la que doy clase, procuro convertirme en un lugar seguro para los estudiantes, un lugar seguro donde ellos puedan venir a hablar, puedan conversar, puedan buscar un consejo, una palabra, y les voy a decir por qué. Y ojalá que ustedes lo atesoren y lo guarden en su corazón. Miren, muchos de los chicos que van al colegio no tienen una palabra de consejo, no tienen una voz de afecto, ¿sí? Yo siempre he dicho, cuando tengo a un niño divergente, cuando tengo un estudiante de esos que son desordenados, desaplicados, groseros, vulgares, que, mire, ya todo el mundo le ha dicho lo mismo, ya ellos saben eso porque todo el mundo se los dice. ¿Para qué yo también tengo que decirse? ¿Sí? Intento decirle algo que más nadie le dice. Sabes que yo veo algo en ti. Yo veo algo en ti. Sabes que tú eres un líder. O sea, tú eres un líder. Y ojalá que puedas encaminar ese liderazgo de buena manera. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sabes que tú tienes fuerza, tienes potencial. Tú tienes mucha energía. Ojalá que aprendas a canalizarla porque te va a ir muy bien. Si aprendes a canalizarla, te va a ir muy bien. Es decir, estas personas que formamos debemos comprender que tienen muchas ausencias y que esas ausencias van a estar presentes en el aula de clase. Entonces, para Ausubel, el conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, capaces de pensar. Y por eso yo les decía, nada, ¿sí? Nada. Están en un lugar donde les quieren decir qué pensar. No, enséñale a discernir a las personas. Enséñale a escuchar. Le presta atención a lo que estás escuchando. Analiza lo que estás escuchando. Retén lo bueno y desecha lo malo. Analízalo. Sé claro, ¿sí? Analiza muy bien lo que estás escuchando. ¿Vale? ¿Se está entendiendo lo que hemos explicado? Porfa, me comenta. Entonces, el conocimiento no se recibe pasivamente del ambiente o de los otros. No pueden haber un ambiente pasivo. Así no funciona. Así no funciona esto de lo que tanto hemos estado hablando. ¿Ok? Vale. Entonces, continuamos. Entonces, para Ausubel, escúchenme bien, el aprendizaje significativo integra significados de interdependencia. Por ejemplo, o sea, ¿qué significa el profesor para el estudiante? ¿Sí? Ojo bien, ojo con lo que les voy a decir. Táchenlo en algún lugar, táchenlo, escríbanlo en algún lugar, escríbanlo en algún lugar, táchenlo. Para que el estudiante ame lo que ustedes enseñan, lo primero que tiene que pasar es que el estudiante ame a quien enseña. Pero para que el estudiante ame a quien enseña, lo primero que debe pasar es que quien enseña ame al enseñado. Así que, como decía Paulo Freire, la educación es una obra
de infinito amor. Es una obra de infinito amor. Nace en el amor y desemboca en el amor. Yo soy el primero que debo amar a quien enseño. Cuando yo ame a quien enseño, quien aprende amará a quien enseña. Y cuando quien aprende ame a quien enseña, entonces quien aprende amará a lo enseñado. De otra forma, no hay forma. Es una cadena de No tengo concatenación. una respuesta para eso. Dime si Se activó Siris aquí. creo que no te entiendo. Ujú. Vale. No sé si se entendió lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el profesor para el estudiante? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? Usted, a veces decimos, no me importa lo que el estudiante piense de mí, sí importa lo que el estudiante piense de ti. Importa muchísimo. Importa demasiado, porque eso influye en el aprendizaje. Ahora, ¿qué significa el profesor para el aprendiz? O sea, ¿qué significa el aprendiz para el profesor? Qué pena. ¿Qué significa el aprendiz para el profesor? Recuerden al Principito, yo creo que a ustedes se los mencioné, capítulo 21 del Principito, ¿sí? Yo para ti soy como un zorro, como muchos zorros más, y tú para mí eres como un niño más hasta que tú no seas para mí un niño único y yo no sea para ti un zorro único, no podemos jugar, no hemos creado el lazo. Mientras que él siga siendo un simple estudiante para mí, uno más del montón, y yo termine siendo un simple profesor para él, no va a funcionar. Ahora, debo reconocer, regálame un segundito, que esperan con ustedes. Debo reconocer que con los adultos los lazos tienden a ser más sencillos de crear, porque los lazos que, bueno, ¿qué lazos he podido crear con ustedes? Un lazo de respeto, un lazo de aprecio, ¿sí? Un lazo que surge de pronto en cierta medida desde la admiración, cosas que son fundamentales en la educación postgradual. Cuando yo me paro a dar una clase de maestría, sé que hay tres cosas que me tocó ganarme de ese auditorio. Tengo que ganarme el respeto, tengo que ganarme la admiración, ¿sí? O sea, tengo que ganármelo, ¿ya? Y tengo que ganarme la autoridad. Tres elementos: respeto, admiración y autoridad. Sin esos tres elementos, y eso, eh, miren, en una clase donde he tenido 500 personas conectadas de toda Latinoamérica, como el diplomado en metodología de la investigación, donde hay doctores con 3, 4 doctorados, me paro aquí y necesito ganarme el respeto, la admiración y la autoridad. Si no lo hago, de ahí en adelante, el camino va a ser eh, bastante apedreado, va a ser, acá en Colombia le decimos destapado, va a ser un camino destapado, va a ser un camino eh, sin pavimentar. Así que ahora, cuando estamos con chicos más pequeños, adolescentes o en educación básica, pues ya los factores son muy diferentes. Ya allí se tiene que ganar el afecto. eh, eh, Mira, hay algo que se llama lugar seguro. El maestro debe convertirse en un lugar seguro, ¿sí? Que transmita la confianza. ¿Sí? Debe ser la otredad infantil. Deben verme como alguien, ¿sí? Que es digno de ser amado. Así que ahí se vuelve el tema más curioso. Eh, Al niño le gusta que uno lo llame por su nombre para sentirse único, ¿sí? Para sentirse que en medio de 800 estudiantes
Yo sé que él se llama Ramírez, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Ahora, ¿qué significa para el aprendiz lo que va a aprender? El conocimiento. Ay, matemática, ¿qué significa? Ay, biología, química. Oh, uy, matemática. Uy, tecnología. Uy, educación física. O sea, ¿qué significa para el aprendiz? Ahora, el conocimiento, ¿sí? ¿Cómo o qué rol le da el aprendizaje al aprendiz? ¿Sí? ¿Qué significa para el profesor lo que va a enseñar? Y cómo el conocimiento es abordado por el profesor, ¿sí? ¿Cómo percibe el aprendiz el contexto, ¿sí? Y cómo el contexto le da significado al aprendiz. Es decir, todos estos elementos, esta interdependencia de significado, juegan un papel fundamental. Entonces, todo esto implican eventos educativos de significancia, ¿sí? Ya, y esto define acciones, pensamientos, sentimientos y empoderamiento. Y entre las estrategias, mañana la clase va a ser sobre esto, va a ser sobre recursos cognitivos. Ya nosotros dimos, ustedes dieron conmigo un mapa conceptual, pero mañana van a ver infografía y van a ver otros temas que son muy importantes, son metafóricos y van a ver herramientas que son muy valiosas y que le van a servir muchísimo a ustedes. Entonces, Auswell nos pone en una situación muy curiosa donde todo gira alrededor de los significados que se generan entre todos los elementos que eh, están interviniendo. Esto es en términos de contextos virtuales. Sí, por ejemplo, en este diplomado me toca considerar, sí, los significados entre el profesor, el alumno, los dispositivos y los materiales educativos que se van a utilizar, ¿sí? Es decir, aquí estoy ya preservando un conjunto de elementos que me sirven para educación virtual, así, o educación asincrónica o sincrónica, como lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a ver. Entonces, hablemos un poquito, eh, vamos esto lo vamos a ver más durante la clase del día de hoy, ¿ya? Esto lo vamos a ver durante la clase del día de hoy. Regáleme un segundito acá. Ok, vale. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me comentan si se entiende lo que estamos platicando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas para continuar? Vale. Dice que no hay dudas para mí. Ok, vale. Ok. Ah, Mariam, recuerda que todas las clases están siendo grabadas, así que puedes verte la clase grabada. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, porfa.
Sí, cuando hablamos, Saray, cuando se habla de teopedagogía, lo que estamos haciendo es hacer un análisis profundo, hermenéutico, de las praxis formativas establecidas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es decir, pero, o sea, lo que nos centramos es en comprender el cómo de la enseñanza en ese marco. Por eso hablamos de teopedagogía. ¿Sí? Claro, veamos. Hermenéutico, la palabra hermenéutica viene del dios, ¿ves? La etimología de hermenéutica viene del dios mitológico griego Hermes, que era una persona que se encargaba de traducir los mensajes de Dios a los hombres. Así que la expresión hermenéutica que se utiliza en un contexto académico apunta hacia la interpretación. ¿Sí? Cuando hablamos de hermenéutica es como el conjunto de conocimientos que te permiten interpretar de manera correcta una literatura. Eso sería hermenéutica, la hermenéutica. Por ejemplo, en el caso de ese contexto, hay algo que de pronto tiene cierta similitud con lo que hacemos como maestros, que es la homilética. La homilética ya, a diferencia de la hermenéutica, es más o menos cómo yo estructuro de manera correcta una conferencia, cómo organizo y planeo, cómo eh, eh, configuro los momentos, los tiempos, las estrategias, los tonos, la estructura en cómo yo presento obviamente un mensaje. Entonces es muy interesante, la verdad que sí. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer una pequeña práctica. Espérame acá un segundito. Sí, espérame acá un segundito. No, no, no lo vamos a prever. Te creó una imagen de emociones divertidas, fue la que me compartiste, pero no pude ver. Vamos a ver a Adriana Cabrera, ahora sí nos mandó otro. Ahora aquí así, sí. Hola, buenas noches, ¿me puedes ayudar? Hola, buenas noches, claro que sí, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero una clase para niños de grado quinto sobre las emociones, donde jueguen, puedan colorear un taller donde ellos puedan expresarse y reconocer sus emociones. Puede ser una presentación en PowerPoint, gracias por el video, gracias por ver el video. Sí, con gusto, clases, conociendo y expresando nuestras emociones, estructura de la clase, perfecto. Quiero la presentación en PowerPoint, la hoja para colorear en formato PDF. Vale, aquí te está generando, perfecto. Dice que la experiencia podemos interpretarla como satisfactoria, ¿verdad? Sí. Aquí, este es de Géminis, esta nos las facilita Belki. Hola Géminis, hola. Dice, quiero en esta oportunidad que me ayudes a armar una estrategia por una clase con los jóvenes de primer grado. Perfecto. Aquí te genera tú unas actividades. Dice, me refería exactamente a primaria, por eso necesito que me ayudes a armar esa estrategia que sea lo más sencillo, pero que los motive. Vale, perfecto. Mi cerebro maravilloso, primer grado de primaria. Vale, aquí está, perfecto. Ok, vemos el trabajo interesante.
Me alegra mucho. Ah, no, pero, ¿qué le pediste? ¿Le pediste a la inteligencia artificial que te mandara el documento al correo electrónico? Porque creo que esa función no la tiene habilitada. Ok, perfecto. Vale, me alegra muchísimo que les haya gustado la práctica. De eso se trata. Vamos a continuar, así que presten mucha atención para abordar los temas que hacen falta, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora del constructivismo cognitivo, ¿sí? Vamos, ya hablamos de Auswell, vamos a hablar de Piaget y finalmente vamos a hablar de Flavel para terminar estos teóricos. Y hablamos algo de ABP. Vale, perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Piaget dijo, cuando le enseñas algo a alguien, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Es decir, Piaget hablaba de la pedagogía de la respuesta. Cuando le respondemos a alguien, algo a alguien, le robamos para siempre la posibilidad de que lo aprenda por sí mismo. Así que tenemos que superar toda pedagogía de la respuesta. Toda pedagogía de la respuesta debemos superarla, ¿sí? Para que los estudiantes pues, puedan aprender. De hecho, Sócrates le llamaba a esto mayéutica, el arte de parir ideas, el arte de preguntar. Entonces, para Vygotsky, para Piaget, el ser humano debe interactuar con la realidad, debe observar la realidad. Así que constantemente tenemos que utilizar el contexto como punto de partida de la educación. A partir de ese contexto, el maestro debe orientar perturbaciones cognitivas. ¿Qué son perturbaciones cognitivas? Son preguntas con los cuales comienza el proceso educativo. Preguntas orientadoras, preguntas que lleven a cuestionar esa realidad observada. Y si ustedes se vieron la clase que desarrollé, para los que se la vieron, la clase de... My work is easy because I use Ahora sí, ClickUp. sí. Here's Regálame un segundo. La clase que yo les mandé, veamos para ver, esta Me clase. cuido de cuidar el sistema. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí en esta imagen? Gracias, por favor. Ahora elemento. Pero hay algo que se me estaba obviando. La lista de asistencia, ¿quién la tiene? Perfecto. Eh, bien. Simplemente, ¿quién faltó? María Andrea Garcés. ¿Es la única que faltó? ¿Tiene excusa? No, no presentó ningún tipo de excusa. Ah, fue la única que faltó. Vale. Perfecto. Entonces, quiere decir que... Entonces, en esta clase, ustedes van a ver que una de las cosas que hago es mostrarle una realidad. Comencé la clase de teoría general de sistemas mostrándole un video en donde en una carretera había caos. Es decir, todos los carros iban y no había orden, era desorganizado. Entonces, comenzamos a generar perturbaciones cognitivas. ¿Qué están viendo? Más o menos, sí. Comenzamos con las perturbaciones cognitivas. ¿Qué piensan de ese video? Imagínense esto. ¿Qué están viendo?
Que no hay orden, ¿cierto? ¿Qué más ven por acá? Un completo desastre. ¿Qué más ven? Sin semáforos. Policías de tránsito. No hay policía de tránsito. Faltan leyes de tránsito. ¿Cierto? ¿Qué más podemos ver que falta en este video? Imagínense ese video aquí en Montería a la 1 de la tarde. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Ah? Uno con hambre, tronco de solazo, un calor inmenso y que nos encontremos en la calle 41, nos encontremos con este caso. Muchos accidentes, ¿cierto? Entonces, ese diálogo, esa conversación, esas preguntas, ¿sí? Comienzan a ser parte de la clase. Y a la medida que uno va abordando tema por tema, ¿sí? Vamos comenzando a generar problematizaciones. Y vamos, por ejemplo, trayendo diferentes tipos de escenarios que nos permitan generar esas perturbaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí preguntas, siempre las preguntas con la realidad. Del sistema donde nosotros podamos decir que no necesitamos uno de los elementos. ¿Qué imagen ven ustedes en este momento? ¿Ah? ¿Reconocen ¿Quién se ha visto alguna vez Matrix? Cierto, ok. ¿Quién me puede comentar cuál era el superpoder de Neo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy cogiendo una película muy conocida por los estudiantes y estoy extrayendo de la película aspectos que me pueden permitir explicar el tema que estoy desarrollando. Ver la Matrix. ¿Él cómo veía la Matrix? Como un sistema. Como un sistema. ¿Y esos números que aparecían cuáles eran? ¿Eran números qué? Binarios, puros ceros y puro uno. Ahora, yo digo que si ustedes manejan la TGS, van a ser como Neo, van a ver la Matrix. Van a ver el universo como un sistema. Ya no van a ver las cosas de la misma manera como la veían. ¿Cierto? Él tenía la capacidad de ¿qué? De ver el sistema. Ahora, él veía el sistema y lo modificaba. Podía volar, eso es ciencia ficción. Pero les voy a decir una cosa. Si ustedes entienden los sistemas, por ejemplo, si yo navego en Facebook y comprendo que Facebook es un sistema, yo tengo dos opciones. ¿Utilizo Facebook o dejo que Facebook me utilice a mí? Las personas que no entienden... Entonces se dan cuenta cómo a partir del discurso que se está abordando de la clase, se toman problemáticas de su contexto. Entonces tomo el texto que estoy dando y lo tomo como excusa para abordar problemáticas de ellos. O Facebook es un sistema, o yo domino el sistema o el sistema me domina a mí. Una de dos, ¿sí? Y eso hace parte precisamente de la teoría de la equilibración de Jean Piaget. En teoría general del sistema dejan que Facebook los utilice, ¿cierto? Entonces se dejan guiar por todo lo que publican, tal cosa. Pero si yo comprendo que hay un sistema y que ese sistema tiene cosas buenas y tiene cosas malas, yo me identifico como un usuario que voy a utilizar Facebook ¿para qué? Para mi beneficio. Entonces monto un negocio. Una bicicleta, ¿cierto? 2 llantas, tal cosa. Pero les hago una pregunta. Entonces, mire, esto es neurodidáctica. Entonces, el profesor, dentro del aula de clase, busca recursos lo más reales posible. Cuando estaba planeando esta clase, pregunté, muchachos, ¿quién trae una bicicleta? ¿Quién me la puede prestar? ¿Pueden meterla en el salón? ¿Sí? Para hacer la clase lo más real, lo más interactiva posible. Vamos a dejar un poquito esto de la clase, que ojalá que se la puedan ver. Si no se la han visto, nuevamente se la comparto. ¿Sí? ¿Sí? Se lo voy a poner. Pero vamos ahora a explorar por un momento, eh, ¿sí? Algunos comentarios. Vamos a ver. Estimado profesor, gracias a usted he podido entender la TGS, totalmente agradecida por sus conocimientos. Hace 2 años esta persona de pronto consideró que por fin había entendido la TGS. Dice, gracias por compartir una dinámica didáctica y pedagogía, clase de tecnología, cantando el interés de todos los participantes. Me incluyo, soy participante del diplomado. Este era de docente. Dice, nah, esto debería verlo todo el mundo y así debería dictar la clase. Estoy en séptimo semestre. Mire lo que dice esta persona. Estoy en séptimo semestre de ingeniería de sistemas y altamente inconforme con la educación que he recibido. Esta clase me parece un buen modelo para ejecutar cualquier clase teórica. Muchas gracias por la aclaración de conceptos sobre pensamiento sistémico. Creo que mucha gente en mi carrera no conoce ni recuerda, ¿qué dice más aquí?
lo que retomé en esta clase. Entonces, es una forma de poder llegar a muchos. La verdad que cuando monté esta clase, lo último que pensé es que podría tener el impacto que tuvo. ¿Sí? Y es una clase relativamente sencilla, ¿sí? De hecho, yo la monté fue para que unos estudiantes de la universidad la observaran de práctica pedagógica y cuando vine a darme cuenta, pues tenía más de 43.000 reproducciones. Para mí es mucho, pues, porque no manejo ese nivel de audiencia en mis videos en YouTube. Así que fue para mí, pues, un éxito inesperado. Pero aquí lo importante es comprender de dónde viene esta dinámica. Viene de la importancia de que siempre estemos trayendo la realidad, el entorno, el contexto del individuo y generar perturbaciones cognitivas, ¿sí? Y esto que va a hacer, va a generar desequilibrios cognitivos que van a llevar al estudiante a hacer una reequilibración, a buscar nuevos esquemas de pensamiento y aquí es donde se produce el aprendizaje para Vygotsky, ¿sí? Y aquí viene lo siguiente, decía Sócrates, el grado sumo del saber es el examinar el porqué. Sí, para Sócrates, una de las palabras, una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es el porqué. Y permítanme hacerle una aclaración aquí. Esta frase de Sócrates a mí me ayudó muchísimo porque yo vengo de un contexto desde pequeño o desde adolescente más bien, vengo de un contexto donde a mí se me enseñaba o se satanizaba el por qué. Entonces, cuando yo siempre preguntaba por qué, la gente de mi comunidad, la gente de mi contexto, mi mamá, me decía, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y se satanizó en cierta medida el por qué como una expresión de queja, de renegar, de quejarse, ¿por qué me estaba pasando esto? Pero no, el por qué es mucho mayor. No es, o sea, pues obviamente si voy a quejarme, ay, ¿por qué me pasó esto? Sí, pero el por qué es una pregunta que debemos hacernos. Buscar las causas de, o sea, ¿por qué me está yendo mal financieramente? No estoy diciendo, ay, ¿por qué me está yendo mal? No, no, no. No es quejarme de mis finanzas, es por qué. Honestamente, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, estoy gastando, ¿dónde puede estar ese hueco en el bolsillo que todo lo que he hecho se pierde? ¿Dónde está esa fuga de capital? ¿Dónde está ese hormigueo que lastimosamente coge mis finanzas y las devora? ¿Por qué me está yendo mal emocionalmente? ¿Por qué no duro en un trabajo? No, no un porqué de queja, un porqué de indagar las causas para poder intervenir esas causas y poder transformar la realidad. Entonces, ahí es donde uno aprende a desaprender. A mí me tocó desatanizar el porqué, ¿sí? Y asumir que el porqué es una pregunta tan importante, ¿sí? De hecho, creo yo que aún precedente al para qué. Para yo poder preguntarme el para qué estoy viviendo esto, es porque ya yo debía haber evacuado el por qué, ¿sí? De lo contrario, no, no debería, ya, no debería eh, poder mirar hacia el para qué. Entonces tenemos que Piaget nos propone entonces un ejercicio donde la pregunta juega un papel fundamental. Entonces, el constructivismo se fundamenta en la pregunta, no en la respuesta, en el arte de preguntar, en el arte de preguntar, ¿sí? Y aquí es donde nosotros podemos buscar didácticas, ¿cierto? Didácticas, ¿sí? Didácticas. Y aquí es donde podemos también sorprendernos un poquito. Permítanme y utilizar metáforas. Vamos a hacer, vamos a aplicar un poquito esto utilizando el mismo recurso que hicimos. Permítanme volverlo a usar, pero para que ustedes vean más o menos, ya voy a irme a un nivel más complejo, de eso se trata. Voy a conversar nuevamente con la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, permítanme y voy a hacer algo de decodificación cognitiva y vamos a hacerlo, ¿ok?
Entonces, espero que puedan seguir conmigo el ejercicio y ustedes puedan también plantear lo mismo. Pero en esta ocasión, la actividad va a estar centrada en poder con la inteligencia artificial construir contextos metafóricos que permitan generar desequilibrios cognitivos. ¿Qué vamos a hacer? Construir contextos metafóricos que permitan generar perturbaciones cognitivas. Vamos a hacerlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Bien, gracias. Necesito desarrollar una clase para estudiantes de grado décimo. Son chicos que pueden tener entre 14 a 16 años de edad, están en plena adolescencia y necesito darle una clase sobre eh, fundamentos de investigación, es decir, como investigación, que ellos aprendan a investigar desde el método científico. Quiero enseñarles a que aprendan a hacer proyectos de investigación, logrando describir un problema, diseñando objetivos generales, objetivos específicos, y que estos objetivos generales y específicos salen de una pregunta general y de unas preguntas específicas. Quiero que aprendan a justificar, quiero que aprendan a aplicar diseños metodológicos, por ejemplo, como el preexperimento, que tiene un pretest, eh, diseña una estrategia, la aplica y tiene un posttest. Quiero enseñarle esto, pero quiero aplicar la teoría de equilibración de Jean Piaget en esa clase. Y para eso yo necesito construir un contexto metafórico. Por ejemplo, como los chicos en la adolescencia están muy interesados en las relaciones afectivas, por ejemplo, el poder conquistar a aquel niño o aquella niña que le gusta, no sé cómo podríamos construir un contexto metafórico desde el cual podamos aplicar el método científico o el diseño de un proyecto de investigación en todos los elementos que pueden estar involucrados a la hora de poder conquistar a una niña o a un niño que quizás de pronto es un tema de interés de ellos. Es decir, ¿cómo? Porque quiero que ellos no vean la investigación como algo que solamente tiene importancia en la universidad, sino que algo que tiene importancia para su vida, que este conocimiento lógico, sistémico de la investigación les pueda ayudar en muchos aspectos, como conseguir un trabajo o como conseguir pareja de manera asertiva. Así que me gustaría que me construyeras un contexto polémico, metafórico, alusivo a lo que te comenté frente a las relaciones socioafectivas entre adolescentes y quiero que haya muchas preguntas, muchas perturbaciones cognitivas desde la perspectiva de Piaget, con el objetivo de generar desequilibrios cognitivos y movilizarlos a que aprendan el conocimiento. Me encanta la idea. Podemos usar una metáfora que conecte el proceso de investigación con la idea de conquistar a alguien que les gusta. Por ejemplo, podríamos decir que el problema de investigación es entender qué es lo que le gusta a esa persona especial. Las preguntas de investigación serían las dudas específicas que tienen sobre sus intereses o gustos. Los objetivos se pueden plantear como las metas para conocer mejor a esa persona y acercarse de manera respetuosa y efectiva. Y el diseño metodológico, como el pre-experimento, lo podemos comparar con un plan de acción para acercarse, probar estrategias, ajustar y luego evaluar los resultados. Creo que va a ser muy divertido y significativo para ellos. Ok, entonces plantéame una estructura de clase en la que vamos a abordar esto, eh, considerando obviamente el andamiaje. Me gustaría que ellos puedan observar esa realidad y problematizarla. Perfecto. Podemos pensar en una estructura que comience con una actividad de exploración donde los estudiantes puedan observar algún fenómeno relacionado con la energía elástica y luego los guiamos a que planteen preguntas y problematizaciones sobre lo que están viendo. Después podríamos integrar alguna actividad práctica y una reflexión final, conectando todo con el andamiaje teórico que mencionas. Vale, aquí pasó algo y es que acaba de mezclar dos.
acaba de mezclar dos conversaciones y esto pues me sirve a mí para explicarle. Traten de crear un nuevo chat cada vez que vayan a abordar un tema. Al parecer, sobremonté la conversación en la pasada, por lo cual me hizo un cruce de temas. Acá volvió a tomar esto. Cuando hablamos de contexto metafórico es coger una metáfora, ¿sí? Que me ayude o me permita explicar un tema. Quizás yo lo hice muy complicado con el de la investigación, pero una metáfora puede ser un aspecto muy sencillo, un aspecto muy sencillo que le permitan a ellos utilizar una metáfora. Sí, vamos a hacerlo, permítame hacer una segunda opción, pero un poquito más sencillo. Vamos, espérate, voy aquí a crear un nuevo chat, ¿sí? Vamos a hablar acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Bien, voy a desarrollar una clase sobre emprendimiento digital para estudiantes de grado décimo, son chicos de 14 a 15 años, pero quiero desarrollar la clase desde un contexto metafórico, es decir, con una metáfora que en esa metáfora se puedan identificar un conjunto de pasos o de procesos que puedan ser comparados con los pasos y los elementos del emprendimiento digital, comenzando desde el proyecto de vida de los estudiantes, de la construcción de su marca personal y que les permitan movilizarse hacia la promoción de productos y servicios. Me gustaría escuchar me gustaría integrar a esto las estrategias de la teoría de la equilibración de Jean Piaget, así que quiero muchas preguntas que generen perturbación cognitiva, que les permitan a los estudiantes problematizar su realidad desde la metáfora que vamos a aplicar. Qué interesante. Se me ocurre que podríamos usar la metáfora de un viaje en el que cada estudiante es un explorador digital, ¿no? Empezaríamos con su mapa del tesoro, que sería su proyecto de vida. Luego, la construcción de su marca personal podría ser como crear su brújula para guiarse en el viaje. Y finalmente, el destino sería la promoción de sus productos o servicios. Con preguntas que los desafíen, podemos ayudarlos a reflexionar sobre qué herramientas necesitan, qué obstáculos podrían encontrar y cómo ajustar su ruta si las cosas no salen como esperan. Creo que puede ser una clase muy dinámica y reflexiva. Me gusta, pero me preocupa conocer cómo se van a abordar los subprocesos de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, cómo identificar, obviamente, las características, principios de mi marca, cómo ellos pueden de pronto incluir eh, la identificación de su propósito, de su Ikigai, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría ver cómo crees tú que se podrían abordar esto desde esa metáfora del viaje. Podríamos pensar en cada subproceso como una etapa específica del viaje. Por ejemplo, para identificar la marca personal, podríamos invitarlos a que definan su brújula interna, es decir, que reflexionen sobre sus valores, sus pasiones y lo que los hace únicos. Esto se puede vincular con el concepto de Ikigai, ayudándolos a encontrar ese propósito que les da dirección. Luego, en la parte de la promoción de productos o servicios, podríamos compararlo con la planificación de las rutas y los destinos a los que quiera llegar, identificando a su audiencia y las estrategias que usarán para conectar con ella. De esta forma, cada paso del emprendimiento se convierte en una aventura dentro de ese viaje metafórico. Vale. ¿Podrías construirme un mapa ilustrativo de esa ruta como una imagen hiperrealista? Entiendo que buscas una representación visual detallada del viaje del emprendedor, desde la identificación de su marca personal hasta la promoción de sus productos o servicios. Aunque no puedo generar imágenes directamente, puedo sugerirte algunas herramientas como Canva, que tiene plantillas muy versátiles, o buscar recursos gráficos en sitios como Freepik, que te pueden servir de inspiración para diseñar ese mapa ilustrativo. Vale, perfecto. Bien, aquí vemos claramente cómo, cómo la inteligencia artificial pues, va interactuando. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Se entendió lo que hicimos?
para que ustedes hagan ese ejercicio de identificación metafórica, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos ese espacio. Ahora vamos a intentar ubicar una metáfora que pueda ser aplicada en la clase o en todo el módulo. Por ejemplo, esa metáfora del viaje la puedo aplicar en todo el periodo, en todo el módulo o en todo el curso, que sea como un viaje y una metáfora que ellos se apropien de ella. Y eso pues ayuda muchísimo. Entonces vamos a tomarnos nuestra segunda práctica en la construcción. ¿Qué vamos a hacer? Construcción metafórica, ¿sí? Para el abordaje de temas, ¿sí? Y perturbaciones cognitivas. Preguntas, ¿vale? Ok, vamos a tomarnos esto. Y ya cuando terminemos, vamos a hacerlo más sencillo, 10 minuticos y después vamos a BP y terminamos haciendo una última actividad. Aquí León nos comparte su clase de neuropedagogía, ¿sí? Dirigido a niños y adolescentes primaria en ajedrez, ok. Se incorpora la construcción metafórica como herramienta pedagógica para facilitar la aprendizaje, activación, calentamiento mental con piezas de ajedrez, tu mente es como el tablero. Ah, ok, perfecto. Muy interesante, ¿vale? Aquí nos comparte Belki de Géminis. Ok. Sí. Tengo 20 minuticos, así que perdónenme si no escuchamos tanto para retroalimentar, pero permítanme explicarles la última parte que no puedo dejar y enseguida, de manera inmediata, vamos concluyendo y literalmente nos vamos despidiendo. Miren, cuando hablamos de metacognición, estamos hablando de aprender a aprender. La palabra meta es algo que está sobre, es antónimo de sub. ¿Sí? Sub es algo que va por debajo, subterráneo, subconsciente, submarino, que va por debajo del agua. Meta es algo que va por encima. Cuando decimos metacognición es algo que va por encima de la conciencia. ¿Sí? Va por encima de la cognición, qué pena. Para Ausbe, para Flavel, la metacognición tiene cuatro elementos importantes. El estudiante tiene que tener una claridad sobre la tarea. Tenemos que explicarle con mucha claridad la tarea. Dos, tiene que tener una caracterización de él como individuo que va a hacer la tarea. Debe diseñar estrategias para hacer la tarea y al final debe evaluar los resultados con respecto a la tarea. Ahora, cuando la persona hace esto de manera consciente, siempre va a generar un aprendizaje continuo, porque frente a cada tarea va a tener la capacidad de replantear lo que ha ido aprendiendo en el pasado. Entonces, la metacognición es un elemento importante. Tiene que ver con la metaconciencia, con los niveles de conciencia de cómo aprende el individuo. Regálenme acá un segundo. Entonces, hablemos del ABP para poder terminar. El ABP se traduce aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Es un conjunto concatenado de acciones que parten de una pregunta, teoría de la equilibración de Piaget. Siempre partimos de una pregunta, ¿sí? Y dependiendo de la ruta que defina, el individuo, pues se puede diseñar. Pero este es un ABP de una profesora, pero el ABP, eh, bien, pues, esto es mío. Permítanme, le explico primero esto y después nos volvemos al ABP. El aprendizaje basado por problemas o por proyectos es una de las estrategias fundamentales del constructivismo y busca tener un aula en movimiento. Cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, yo me inspiraba en una metáfora, en la manera
en cómo una bicicleta se mueve, en el sistema de rodamiento de una bicicleta. No dejaba de pensar en esos piñones, ¿sí? Nosotros acá le llamamos Catalina, en ese plato que es un piñón más grande, y la cadena y los pedales, es decir, estos elementos, pedales, plato, cadena y piñones, me inspiraban a considerar la metáfora para explicar el modelo de un aula en movimiento. Entonces, de esta imagen, de esta metáfora, en el año 2014 sacamos el modelo de autorregulación y construcción del conocimiento. Ustedes ponen en Google modelo ARICO de Arrieta y Coronado, Coronado soy yo, y van a poder ver la tesis completa de este modelo de autorregulación y construcción del conocimiento. Entonces, este ABP plantea los principios de la siguiente manera. Uno, los piñones que dan movimiento o que queremos mover es la realidad. Una realidad que desde Vygotsky es sociocultural. Entonces, el hombre común, el hombre que vive la vida común, interactúa con esa realidad sociocultural, se alimenta de esa realidad sociocultural y está en un estado de equilibrio con respecto a esa realidad sociocultural. Así que el sujeto, que es el plato, el que va a mover el mundo, que va a mover la realidad, es un sujeto que tiene que estar motivado, tiene que tener cognición y tiene que tener metacognición. Desde este ejercicio, el sujeto se alimenta de la realidad en un estado de alimentación o de equilibrio y experimenta la primera fase, que es la fase de deconstrucción. En la fase de deconstrucción, el sujeto observa la realidad y la problematiza. Observa la realidad y la problematiza. Es decir, genera perturbaciones cognitivas. Ahora, este hombre común que deconstruye la realidad se convierte en un hombre de escuela, en un hombre que es capaz de aprender. Así que de la alimentación pasamos a la indagación y del equilibrio pasamos al desequilibrio. Esto nos lleva a una etapa de reconstrucción, donde el sujeto diseña estrategias para resolver esas problematizaciones que planteó e implementa esas acciones para resolver esa problematización. Cuando ya el sujeto ha resuelto o ha intervenido la realidad, viene esa etapa de la alimentación, de indagación, pasa a una etapa de divulgación. La etapa de equilibrio, desequilibrio, pasa a una etapa de reequilibrio. ¿Sí? Y ese hombre común que se convirtió en hombre de escuela, ahora se convierte en un hombre de ciencia. ¿Sí? Y él llega a una etapa de postconstrucción. En la etapa de postconstrucción, el sujeto divulga y documenta su conocimiento. Y esto es lo que hacemos en el ABP. El ABP maneja esas etapas: observación, problematización, diseño, implementación, divulgación y documentación. Y esto hace que el aula sacamos información de la realidad, la deconstruimos, la reconstruimos y en la postconstrucción se devuelve, como devolución sistemática, se devuelve esa información a la realidad. Y esto nos genera algo muy valioso para el constructivismo: apropiación social, construcción y apropiación social del conocimiento. Entonces el ABP maneja diferentes tipos de formas. Este es el ABP propuesto por John Elliott. Plantea cuatro etapas: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de la realidad, lo cual se repite las veces que sea necesario. Ustedes pueden haber, o sea, no hay un ABP que yo diga, no, los 5 pasos únicos del ABP, no. El ABP se plantea según el contexto. En el modelo ARICOD definíamos literalmente casi 6 etapas del ABP. John Elliott plantea 4 etapas. Pero, por ejemplo, este es un ABP que trabajo en la universidad. Trabajo 7 momentos. Profesor, ¿y por qué cambia? Cambia dependiendo del contexto. En la universidad, en ingeniería, nosotros tenemos que caracterizar el problema
y los actores, es decir, caracterizar la realidad, definir las metas y las estrategias, organizar y planificar las acciones, búsqueda y compilación de información, diseño y ejecución, sistematización y divulgación, y finalmente una etapa de autoaprendizaje. Entonces, este ABP tiene 7 momentos. En el caso del ABP propuesto por la profesora Carolina, este es para educación básica. Parte de una idea que termina convirtiéndose en una pregunta, ¿sí? Ella, en su ABP, el segundo paso es formar equipos colaborativos. Su tercera fase es definir qué tipo de solución van a diseñar. Su cuarta fase es indagar, buscar información. Su quinta fase es creación de prototipos de esa solución, ¿sí? Quinta etapa, sexta etapa vendría siendo la presentación del proyecto, es decir, la divulgación. La séptima etapa vendría siendo la evaluación y autoevaluación. Y ella habla de la octava etapa del aprendizaje significativo. Entonces, ustedes pueden definir diferentes tipos de etapas. Ustedes pueden hacer un ABP de 3 pasos o un ABP de 10 pasos, ¿ya? Lo pueden hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, ¿esto qué me ayuda? Si yo tengo una construcción metafórica como la que habíamos planteado, permítanme, yo veo acá, ¿sí? Veamos para ver si es este. Vale. Esta es la ruta. Voy aquí a seguir aquí él me definió como solución crear una ilustración, una metáfora de un viaje. Entonces yo le voy a decirle, vale. Ok. Bien, pensando en la metáfora del viaje para la enseñanza del branding y del emprendimiento digital para grado décimo, me gustaría aplicar la metáfora en un contexto de ABP, de aprendizaje basado en problemas. Así que quiero que cojas la metáfora y me desarrolles un conjunto de pasos que tengan relaciones con el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y que, o en proyectos más bien, y que esos pasos a partir de la metáfora que me propones nos permita pasar por esas etapas del ABP hasta llegar obviamente a ese aprendizaje significativo. Claro, si aplicamos la metáfora del viaje al aprendizaje basado en proyectos, podemos estructurar los pasos de la siguiente manera. Primero, el punto de partida sería la identificación del problema o desafío que los estudiantes van a resolver. Aquí la pregunta inicial puede ser el mapa del tesoro que los guiará en todo el trayecto. Luego, la siguiente etapa sería la exploración y la investigación, en la cual los estudiantes van definiendo su marca personal y descubriendo su propósito, su ikigai, como si estuvieran trazando su ruta de viaje. Más adelante, la fase de desarrollo del proyecto sería la etapa en la que comienzan a crear y probar sus ideas, como si fueran exploradores que van ajustando su brújula y sus herramientas de navegación. Finalmente, la presentación y reflexión sobre lo aprendido sería el momento en que llegan a su destino y comparten los tesoros que han descubierto, reflexionando sobre todo el recorrido y el aprendizaje que obtuvieron. Creo que sí se puede integrar perfectamente la metáfora con el enfoque de ABP. Me parece perfecto. Podríamos adicionarle a la metáfora y al ABP algunas características de teoría de juegos, como premios, recompensas, insignias, no sé, algo que me permita gamificar todo esto, creo que se podría. Por supuesto. Podemos añadir elementos de gamificación para motivar a los estudiantes y hacer la experiencia más dinámica. Por ejemplo, podríamos establecer insignias o logros que los estudiantes obtengan a medida que avanzan en las distintas etapas del proyecto.
También podríamos incluir recompensas al alcanzar ciertos hitos, como completar la definición de su marca personal o presentar su proyecto final. Incluso se pueden crear desafíos colaborativos donde trabajen en equipo y ganen puntos que puedan canjear por alguna ventaja simbólica dentro de la clase. De esta manera combinamos el aprendizaje significativo con un enfoque lúdico que seguro les va a encantar. Ok, entonces pongámonos mano a la obra. Regálame una estructura detallada de lo que vamos a hacer, paso a paso, ¿vale? Perfecto. Vamos a estructurarlo paso a paso. Primero, en la etapa de introducción, presentaremos la metáfora del viaje y explicaremos el desafío o Qué problema que pena, los... qué pena que te interrumpa. ¿Me lo puedes regalar en texto? Me gustaría tenerlo más en texto la respuesta. Claro, sin problema. Aquí va una estructura detallada. Uno, introducción y... Vamos para ver. Bien, ok. Entonces, ¿se entendió lo que hicimos? Vicky, yo he visto ABP hasta en preescolar, ¿sí? Recuerdo desde la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, he visto proyectos de preescolar donde cogen la gallina, ¿sí? Y le hacen un ABP a la gallina. Sí, desde cómo nace, y el niño muestra los pasos, investigan y hacen todos los elementos, ¿sí? Y al final el niño explica los diferentes elementos para comprender de pronto la importancia de la gallina en la vida del ser humano, ¿sí? Y hacen el ABP. Entonces la pregunta, y profesores, ¿por qué ese proyecto? Preguntábamos. Y esa de ella, no, es que la pregunta la hizo el niño. El niño preguntó, señor, ¿por qué la gallina, por qué en la casa tenemos que comer mucha gallina? Sí, entonces esa pregunta la profesora la puso, pues viendo, ¿por qué es importante la gallina en la vida de la cultura? Y entonces hizo un ABP de eso, de una pregunta que hizo el niño en transición. Y hemos tenido, yo he estado en muchos eventos eh, con la Red Colombiana de Semilleros de Investigación y hemos visto proyectos de primaria. Yo tuve proyectos de investigación, de semilleros de investigación en primaria con los chicos. Y claro el ABP se puede comenzar en todos los ciclos de formación. Sí, todos los ciclos de formación. ¿Va? Bien, yo creo que hay muchas cosas que podríamos decir, que podríamos hablar, eh, pero también son cosas que yo espero que este diplomado y mis intervenciones en él hayan sido un abrebocas, es la punta del iceberg nomás, que sea un momento en el que ustedes pueden eh, de aquí en adelante continuar eh, solos y si Dios lo permite, pues vernos en un futuro evento. ¿Por qué no? Quizás yo como maestro o en su defecto yo como estudiante y sean ustedes los que de pronto pueden estar de pronto enseñándome y pues bien que sea la vida la encargada de definir nuestros caminos. Eh, Voy aquí a poner en Instagram para que ustedes puedan seguir mis redes sociales, tengan eh, mis, eh, mis contactos, puedan seguir mis redes, ¿vale? Déjame acá un segundo. ¿Sí? Aquí les comparto mi Instagram, ¿sí? Y sí me gustaría, voy a coger uno de mis últimos videos, donde hablo un poquito de neurociencia. Ahí me puede regalar un mensaje de de cómo se sintieron en el diplomado. También, si no es mucha molestia, eh, también tengo otra cuenta donde hacemos contenido un poquito más ligero, ¿sí? Donde aquí hacemos un contenido más cómico, más de parejas. Entonces ahí también se los pongo para quienes puedan y quieran seguir nuestras cuentas. No sé si alguien quiera decirnos cómo se sintió en el diplomado, ya de manera más
de manera más personal. Dame un segundito acá. Sí. Regálame un segundo, qué pena con ustedes. Voy a cambiar el video, pongamos otro video diferente para que ustedes me den el comentario. ¿Sí? Puede ser este. Muy bien, porque es que aquel ya lo voy a archivar porque es un video de un evento y ya cerró ese evento. Entonces, lo más probable es que lo archive hoy mismo. Entonces, mejor este último video que le acabo de mandar. Eh, Cuéntenme, porfa, cómo se sintieron. No sé si alguien quiera decir algo antes de terminarnos. ¿Sí? Mañana hay clase normalmente a las 7 de la mañana. No dejen de conectarse, porfa, porque van a haber herramientas muy interesantes. Entonces, ahí vamos a estar. Dale acá un segundito. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Perfecto. Ah, no, gracias a ustedes. Muchas gracias, Lili. Alejandro, muchas gracias. Espero pues haber llenado la expectativa y pues también cualquier observación para mejorar más que bienvenida sea. Ay, qué bonito. Alejandra dice, me siento renovada con ganas de saber mucho más. De eso se trata, generar hambre. Muchas gracias por este conocimiento adquirido. Espero poder seguir aprendiendo. No, para nosotros también es. Dice Carmen, le doy gracias a Dios por darnos un conocimiento más amplio para aplicarlo en nuestras aulas de clase. Excelente formación para reforzar, mejorar la práctica educativa, facilitar más información. Excelente. Dice Miriam que le encantó. Ok. Recuerde que tienen acceso a las clases grabadas y ahí pues podrán acceder a todo. Voy a hacer un trabajo largo ahora y es poder sincronizar las carpetas y asumir obviamente la corrección de cualquier falla que haya en ellas. ¿Vale? Vale. Me alegra muchísimo. Me alegra mucho. ¿Sí? Saben que ahí en mi Instagram también tienen mi WhatsApp. En mi perfil está mi WhatsApp por si se requieren comunicar. Dice Sara, y sugiero que continuemos en ese diplomado de docencia universitaria y así poder apropiarnos de esos conocimientos que usted nos transmite en mucha dedicación. Sí, es un diplomado que tiene un 70% de diferencia. Hay solamente una clase o dos clases que quizás de pronto eh, reutilicemos o porque tienen convergencia y sean como clases que de pronto se parezcan en cierta medida, pero más del 70% de la clase del diplomado es completamente distinto. Vale, ok, entonces por el momento vamos a dejar hasta allí. Dios me los guarde, Dios me los proteja y pues esperemos que, que la vida nos, nos reencuentre nuevamente. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ¿vale? Bendiciones.